Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Veníamos de un mes de noviembre bastante positivo para las bolsas, hemos empezado diciembre con bastante buen pie, después como siempre vamos a ver los gráficos, pero antes vamos a ver varias diapositivas que te pueden aportar bastante valor. La primera de ellas hace referencia al SP500 y aquí lo que tenemos son estadísticas de qué sucede en el SP después de tener ganancias superiores al 5% en un mes. En noviembre hemos tenido esas ganancias superiores al 5% en el SP500 y teniendo datos desde 1950, cuando en el mes de noviembre tenemos ganancias superiores al 5%, la rentabilidad a un año se situó en un 12,8% con un 76,9% de ocasiones con retornos positivos. Es decir, que el mes de noviembre haya sido tan positivo a medio y largo plazo es otro factor para seguir viendo subidas en bolsa. Otra estadística positiva relativa al SP500 sería la siguiente. Aquí lo que sucede es que el VIX, índice de volatilidad, se movió de niveles superiores a 20 hacia niveles inferiores a 14, es decir, ha tenido bajadas importantes de volatilidad. La señal es de fecha 29 de noviembre y aquí si tenemos en cuenta señales anteriores, en las 26 señales anteriores, ojo al dato, en 25 de las 26 tenemos retornos positivos a 12 meses, es decir, tan solo la señal del 24 de febrero de 2015 nos dio una rentabilidad negativa a un año. ¿Y cuál sería esa media de rentabilidad a 12 meses de las señales anteriores? Pues una rentabilidad bastante positiva del 15%. Por tanto, otra nueva señal positiva a favor del SP500. Ahora, la siguiente estadística ya no sería referenciada al SP500, sino al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización. Si llevas tiempo siguiendo el canal, sabes que llevo siendo bastante positivo con el Russell desde hace bastantes meses porque tenía objetivo alcista activado. Después vamos a ver los gráficos. Creo que todavía le queda más potencial a nivel técnico y a nivel estadístico pues nos ha generado una señal bastante importante. En el mes de noviembre ha tenido una rentabilidad del 10,8%. Y las veces anteriores que en el Russell 2000 tuvo rentabilidades importantes mensuales, fíjate que en los 6 siguientes meses, de las 20 señales anteriores que tuvo rentabilidades superiores al 10%, en 18 de estas 20 tenemos rentabilidades positivas a 6 meses. Además, con una media de rentabilidad bastante interesante del 11,4%. Si ampliamos el horizonte temporal a 12 meses, el porcentaje de positivos ya no sería tan interesante. De 19 señales serían 14 positivas a 12 meses. Aquí no estamos contando la señal número 20 porque todavía no tenemos la rentabilidad a 12 meses. Pero bueno, este porcentaje baja, pero aún así sigue siendo bastante interesante. Porcentaje de 19,14 positivos. Además, media de rentabilidad del 15,7%. Ahora, la siguiente diapositiva hace referencia a la encuesta AA que vemos habitualmente en el canal. Aquí, como decíamos la semana pasada, nos había dado unos datos interesantes porque había bajado el porcentaje de alcistas y había aumentado el porcentaje de bajistas. Y aquí lo que nos dice Ryan Detrick es que por primera vez desde abril el porcentaje de bajistas la semana pasada se situó por encima del porcentaje de alcistas. La última vez, repito, que sucedía esto fue en abril y la racha de 5 meses a partir de abril fue bastante positiva. ¿Se va a repetir? No lo sé, pero sería una nueva estadística a nuestro favor. Ahora, hablando de esta encuesta AA, vamos a ver los niveles de esta semana. Ya ha aumentado de nuevo el porcentaje de alcistas al 48,3% y ha bajado el porcentaje de bajistas al 30,7%. Es decir, el porcentaje de bajistas ya está en niveles neutrales y el porcentaje de alcistas ya está a niveles bastante superiores a nivel neutral. Es decir, por el porcentaje de bajistas no habría ningún problema, pero por el porcentaje de alcistas ya empieza a haber cierta euforia de nuevo en el mercado. Bien, visto un poquito el contexto, vamos ya a lo realmente importante. Nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, pues vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia, se encuentra en subida libre. Parece aburrido que digo siempre lo mismo, pero entiendo que para el que está dentro del mercado no le suena aburrido porque estará ganando dinero. De momento no está dando señales de debilidad, la tendencia es claramente alcista, no tiene ninguna resistencia y como primera zona de soporte importante de largo plazo tendríamos la directriz alcista principal y después estos mínimos en los 17.400
1435. Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver el primer nivel de soporte que marcamos, que era este hueco alcista que fue capaz de respetar. Ahora un poquito más arriba nos ha dejado otro hueco alcista que sería ahora mismo la primera zona de soporte de cortísimo plazo. Después soporte los 20.315 en el hueco alcista que hemos comentado anteriormente, en los 19.880 y la media de 200 diaria, que ya empieza a estar un poquito alejada del precio. Nos vamos al SP500, donde aquí te tengo que dar la enhorabuena, por fin ha cumplido el objetivo. Hace ya meses que lo venimos comentando, objetivo por segundo impulso hace niveles de 6.050. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, al final el mérito o desmérito es de cada inversor. Objetivo cumplido en el SP, de momento la tendencia sigue siendo alcista, no tiene ninguna resistencia por el camino, se encuentra en subida libre y como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista dibujado en color amarillo, los 5.696 y la media de 200 diaria. Si nos vamos al Dow Jones, aquí todavía quedaría pendiente el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 47.250. Por el camino solo tendría como resistencia los máximos de esta semana, que serían máximos de la historia, los 45.073. Como primera zona de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 45.574. Ojo si pierde este nivel porque estaría activando una pequeñísima estructura de doble techo. Es decir, si pierde los 45.574 quizás pudiésemos ver alguna consolidación de corto plazo. Después ya tendría como soporte los 42.938, este hueco alcista, la zona sombreada amarilla en el entorno de los 41.647 y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, ya hace tiempo cumplió el objetivo que habíamos marcado por doble triple suelo hacia niveles de 2.408. Una vez que te cumple el objetivo desde zona de resistencia de esta zona sombreada amarilla y de zona de resistencia de esta directriz que venía uniendo máximos, aquí está encontrando al menos dificultades en el corto plazo, lo cual es normal. Yo creo que finalmente lo más probable es que acabe tirando al alza, pero de momento en el corto plazo, como estamos viendo, está encontrando dificultades para continuar con las subidas. ¿Por qué creo que va a seguir subiendo? Bien, porque hay otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, como es el SP600, que todavía tiene objetivos activados. Ahora, respecto al Russell 2000, si fuese capaz de superar la comentada resistencia, tendría el camino libre y además activaría un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Respecto al SP600, que es el otro índice de empresas de mediana a pequeña capitalización que estábamos comentando, aquí tenemos el gráfico con los dos objetivos que están pendientes. Por un lado, objetivo por doble suelo hacia niveles de 1572 y por otro lado, un segundo gran impulso con potencial hacia niveles de 1940 puntos. Tiene una primera zona de soporte en los 1445 en este hueco alcista y en la media de 200. Respecto a la situación en Europa, vamos a empezar por el DAX, que finalmente también ha podido cumplir el objetivo que habíamos marcado desde hace meses, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720. Enhorabuena también se ha seguido este objetivo, no siempre se cumplen, ponemos las probabilidades a favor, pero nunca hay certezas. En este caso hemos tenido suerte, incluso ha continuado con las subidas, se encuentra en subida libre, no tiene resistencias. Eso sí, ahora mismo ya se empieza a encontrar un poquito alejado de soportes. El primer nivel de soporte estaría en la zona de la media y después para corto plazo ya importantes los 18.812. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí todavía tendríamos pendiente el objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300. Si recuerdas, la semana pasada marcamos como soporte importante zona de 4.688. Decíamos que si superaba la parte alta de este rectángulo activaba objetivo por rectángulo roto al alza. Y bueno, estamos de enhorabuena porque el objetivo también se ha cumplido. No quiero que tengáis la idea de que se cumplen siempre los objetivos porque no es verdad. Hay que ser honestos, el análisis técnico no funciona siempre, si no me haría millonario, pero es una grandísima herramienta para poner las probabilidades a favor. Ahora, niveles a tener en cuenta. Como zona de resistencia los 5.071, 5.072. Si supera los 5.072 estaría activando objetivo por segundo impulso. Lo marcamos y prácticamente nos llevaría al objetivo que todavía está pendiente hacia niveles de 5.300. Repito, este nuevo objetivo solo se activará si supera los 5.072. Bien, nos vamos al IBEX, índice español, que ha reaccionado muy bien desde la zona de la media de 200 sesiones. Desde aquí viene este último rebote. Ha marcado nuevos máximos anuales. Lo que pasa es que si vemos el gráfico con poco zoom, pues aquí tendría una zona de resistencia bastante importante. Veremos si es capaz de dejarla atrás. Como primera zona de soporte, repito, tendríamos la media y después los 11.295. Nos vamos al CAC, índice francés, que es el índice que se ha encontrado más débil en los últimos meses. Eso sí, a nivel técnico, aviso de debilidad tras perder zona de 7.899. Esta
esta semana ha sido positiva, ha tenido un interesante rebote, pero tras este rebote ahora va a encontrar una zona de resistencia importante, zona de la media. En caso de dejar atrás la media también tendría resistencia en los 7.804. Está encontrando debilidad en el corto plazo, para medio y largo plazo todavía tiene objetivos activados. Por un lado por segundo impulso hacia zona de 9.270 y por otro lado por gran rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. Si nos vamos al MIB, índice italiano, lleva desde abril prácticamente sin hacer nada de manera lateral. Esta semana le ha tocado subidas y ahora tras estas subidas tendría resistencia en los 35.277 y en zona de 35.474. Primera zona de soporte en los 32.709 y este hueco alcista. Ya si nos vamos al Nikkei, índice japonés, continúa con el objetivo activado por segundo impulso hacia zona de 43.080 aproximadamente, aunque ya llevamos varias semanas repitiendo que ha entrado en lateralidad. Una lateralidad bastante clara. Tenemos la media plana y el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma. Daría una señal negativa en caso de perder los 37.712 y mejoraría el gráfico en el corto plazo si supera esta directriz que viene uniendo máximos y sobre todo si supera niveles de 40.257. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido caídas esta semana, lo cual ha favorecido rebote en renta variable americana. Mientras se mantengan los niveles de volatilidad bajos, esto será favorable para la continuidad de las subidas. Como niveles a vigilar tendríamos como zona de soporte la zona de los 11.37, primera zona de resistencia a la media, los 18.66 y sobre todo la zona sombreada amarilla en los 23.87. En el apartado de acciones vamos a ver varias compañías que me habéis pedido los miembros del canal, los cuales como siempre tenéis preferencia a la hora de hacer peticiones de acciones. Hoy no vamos a ver muchas, vamos a ver 8. Recuerda que recientemente he subido 2 vídeos especiales, si no los has visto no te los puedes perder, son los más vistos del canal. Vídeo especial oportunidad en acciones para el año 2025 y vídeo especial con 21 acciones de calidad para vigilar de cara al año que viene. Bien, en estos 2 vídeos a los que hago referencia hay 41 análisis de acciones que pueden ser interesantes. Te recomiendo que los veas. Ahora, vamos ya con el análisis de estas acciones. Vamos a empezar por IQVIA Holding, una compañía que técnicamente tiene activado objetivo por doble suelo hacia niveles de $311. Fíjate que este doble suelo se forma en una zona de pivote importante, esta zona sombreada amarilla. Esta compañía hace tiempo la habíamos analizado y también decíamos que en caso de superar zona de máximos de la historia activaría objetivo por segundo impulso hacia niveles de 366. Había empezado bien la estrategia porque había cumplido objetivo por cuña descendente rota al alza, pero después tras perder esta zona de soporte de los 229, a partir de ahí se ha girado la media de 200 a la baja. Ahora la media resistencia se encuentra débil en el corto plazo, se encuentra corrigiendo, si bien es cierto que de momento ha sido capaz de respetar el nivel de soporte clave, zona de 165,75. Por tanto, de momento el objetivo está activado. Eso sí, el que esté fuera yo me esperaría a que el precio avisase con una nueva estructura alcista, porque repito, en el corto plazo está mostrando debilidad. Ahora, si es capaz de reestructurarse al alza, si la media empieza de nuevo a estar en fase ascendente, pues podría ser una acción interesante. De momento ahora yo tendría precaución. Tendría primera zona de resistencia, esta zona sombreada en el entorno de los 205-206, después resistencia a la media y resistencia a la zona de los $226-229. Nos vamos a la siguiente, Johnson & Johnson. Una compañía interesante a vigilar, pero una compañía que a nivel técnico está dando bastantes bandazos. Primero aquí te había activado una estructura de hombro-cabeza-hombro, una estructura de cambio de tendencia. Después de que te forme esta estructura, te avisa de que podían venir subidas tras la activación de un doble triple suelo, pero ahora de momento estas subidas parece que se han venido de nuevo abajo. Esto en cuanto a gráfico diario. Si nos vamos a gráfico semanal, igual podemos poner un poquito más de luz. Yo creo que realmente lo que está haciendo aquí Johnson & Johnson es una estructura de consolidación en base a un canal descendente. Yo creo que finalmente lo más probable es que rompa al alza, pero lleva ya como 2 añitos consolidando. No sé, repito, a nivel técnico no está demasiado claro. Yo me esperaría que el precio avisase de nuevo. Quizás si viniesen correcciones intentaría entrar en la base del canal. Si aquí en la base del canal te dibuja algo bonito. Otra opción es que supere resistencias y que deje el camino libre para ver más subidas. Está bastante sucio el gráfico. Nos vamos a la siguiente, Coca-Cola, que en gráfico semanal aquí vemos que tras estas caídas ya se encuentra cerca de zona de soporte de la media de 200 semanal, y aquí hasta podríamos hablar de una especie de canal ascendente. Si nos vamos a gráfico diario, aquí habíamos marcado objetivo por segundo impulso alcista, se cumple el objetivo por segundo impulso y vienen estas caídas.
De momento estas caídas se han frenado en la primera zona de soporte importante, zona de estos antiguos máximos. Veremos si desde aquí es capaz de reestructurarse. Ahora la media se encuentra plana, ligeramente descendente. Ahora la media quizás pudiera actuar de resistencia y en caso de venir más caídas tendría soporte la directriz que viene uniendo mínimos y ya soporte muy importante de largo plazo en estos mínimos, zona de 49,61. Estos 49,61 es una zona de soporte ya para poner un stop loss para medio largo plazo. Bien, nos vamos a la siguiente compañía que me habéis pedido, Okugen, o no sé cómo se pronuncia esto. El caso es que aquí tenemos el gráfico, un gráfico totalmente bajista, un gráfico que nos llama a escapar de esta compañía. Esta es una compañía que claramente puede quebrar, e incluso si ampliamos el zoom, pues a nivel técnico, tras perder esta zona de soporte, pues tampoco es que tenga un excesivo buen momentum. Tiene zona de resistencia, vamos a marcarla. Aquí en esta zona pivote entre los 1.10, 1.16, además por ahí también pasaría la media de 200 que está en fase descendente, aquí tendría resistencia. Si supera este nivel quizás pudiéramos ver algún tipo de rebote de corto plazo, pero vamos, yo creo que no compensa el riesgo, por lo menos para mí. Ahora vamos a ver 4 empresas europeas, vamos a empezar por Mercedes. Ha tenido fuertes caídas al igual que otras empresas del sector, aquí tenemos el gráfico. Fue una pena porque estuvo a puntito de cumplir el objetivo que habíamos marcado por doble y triple suelo hacia niveles de 73,30, pero a partir de ahí se ha venido abajo. Ahora, tras estas caídas ha llegado a la primera zona de soporte, esta zona sombreada. Fíjate que anteriormente superó ligeramente zona de máximos y a partir de ahí se vino abajo. Veamos ahora si no sucede lo contrario. Vamos a ver si no pierde esta zona de mínimos y a partir de ahí viene recuperación. De momento, ligeramente ha perdido la zona de mínimos, pero desde los 50,75 ha tenido cierta reacción. Si es capaz de superar los máximos de esta semana, quizás vayamos a cerrar este hueco bajista, quizás tengamos, al menos en el corto plazo, un rebote, al menos para ir a testear la primera zona de resistencia importante, la directriz bajista principal, esta directriz que viene uniendo máximos. Después también tendría resistencia la media de 200 que está en fase descendente y si nos vamos a gráfico semanal también tendría resistencia a la zona de la media que ahora mismo se encuentra plana. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Melia Hotels. Vamos a ver primero gráfico semanal con la media de 200 ligeramente ascendente, desde ahí viene este último rebote. Ha tenido una buena semana, vamos a ver si tiene continuidad. Tiene como primera zona de resistencia los 7,46 y después un poquito más arriba resistencia importante entre los 8,08, 8,28. Yo creo que si supera esta zona de 8,08, 8,28 quizás pudiéramos tener un cierto rebote de corto plazo porque estaría activando una especie de triángulo ascendente. Es decir, si supera esta zona quizás pudiéramos tener rebote de corto plazo, pero claro, por el camino tenemos varios obstáculos. La comentada directriz bajista principal, los 9,20, los 9,90, los 12,20, los 13,19, en fin, no es que tenga el camino realmente despejado. Bien, nos vamos a la siguiente, Safran. Vamos a ver gráfico semanal donde podemos ver un gran rebote desde esta zona de la media de 200 semanal. Ahora hay que tener cierta precaución porque nos ha dejado una vela que marca resistencia en los 228,6. Esta sería la zona de resistencia clave y como zona de soporte clave tendríamos los 184,70. Si pierde este nivel probablemente vayamos a testear la media de 200 semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí ya podemos ver una primera señal de debilidad tras la aparición de este gran hueco bajista y tras perder este mínimo. De hecho, aquí ya habría activado una divergencia bajista en diario. Una divergencia que en caso de cumplirse llevaría el valor hacia niveles de 201 euros. Por tanto, medio y largo plazo soporte importante los 184,70. En corto plazo ya ha dado la primera señal de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Brunello Cucinelli. Esta semana el sector del lujo ha tenido un buen comportamiento en general. Lo ha hecho bien Moncler, Louis Vuitton, Hermès, compañías que hemos analizado recientemente. Y bueno, esta semana quiero traer al análisis a Brunello Cucinelli, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bien, eso sí, con sus altibajos. Ahora recientemente veníamos de fuertes caídas desde los 121 a niveles de 79,85 y yo ahora aquí a nivel técnico vigilaría esta importante zona de resistencia, zona de los 98,40. Creo que si superamos esta zona de los 98,40 probablemente tengamos otro tramo de rebote. Eso en cuanto a resistencias, primera zona de soporte la media y los 86,30. Hoy vamos a analizar la plata porque se encuentra interesante. Aquí tenemos el gráfico. Yo vigilaría este canal lateral rectángulo. Tiene zona de soporte los 29,63 en esta zona sombreada amarilla y si supera zona de 31,54 activaría objetivo por canal lateral hacia niveles de 33,30 aproximadamente. En cuanto a criptomonedas, que hace tiempo que no las analizamos, aquí tenemos Bitcoin. Lo último que decíamos era que esto probablemente era una estructura consolidativa que lo más probable era que rompiera al alza y bueno,
La rotura ha sido espectacular. Ahora se encuentra ya alejado de soportes, fíjate dónde está el precio y dónde está la media. En el corto plazo tendríamos soporte en los 90.900 y después en este hueco alcista. En cuanto a Ethereum, aquí marcamos objetivo por doble suelo que se terminó cumpliendo e incluso continuó con las subidas para testear esta zona de resistencia de máximos anuales. Veremos si es capaz de dejarla atrás. También se encuentra ya alejado de soportes. El primero de cierta relevancia sería la media, que está de nuevo girada al alza. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.